Andrés Repeto, buenas tardes. Estoy dando una clase con alumnos de la maestría de Neuquén y con gente de la cohorte 27, 28 y 29 de Rosario. Hay gente de todas partes. Están casi todos los países de América Latina en este momento escuchándote. A estos alumnos les quiero decir que el Andrés Repeto es un alumno muy querido de mi maestría. Participó de la primera cohorte que hace muchos años tuve en Neuquén. A la sazón era un defensor oficial en la justicia ordinaria de Neuquén. Hoy es miembro del Tribunal de Apelación. En lo penal lo preside con una importante impronta judicial. Y además tuve yo la suerte de que él colaborara conmigo cuando hicimos las lecciones de Derecho Procesal para la provincia de Neuquén. Yo he hecho primariamente una obra junto con el hoy camarista civil Jorge Pascuarelli para lo civil, y con Andrés Repeto lo hicimos para lo penal, que tenemos un grueso libro llamado Lecciones de Derecho Procesal, Civil y Penal para la provincia de Neuquén, con Andrés Repeto y Jorge Pascuarelli, y de ahí mi gran agradecimiento hasta el día de hoy con él, ¿no? Yo tengo una buena amistad con Repeto y eso hace que lo vea continuamente, nos hablamos, y estoy al tanto de sus cosas, y algún día me contó los problemas que tenía respecto de una sentencia que estaba por salir en la Corte de la República, que ponía en peligro la continuidad de la eficiencia del sistema acusatorio. Y eso hizo que me preocupara del tema, y entonces en ese programa que se llamó Conversatorio sobre temas procesales, que lo terminé con el número 185, tuve 5 meses haciendo eso, 185 horas haciendo ese conversatorio. Charlamos de este problema que me pareció crucial y que cuando él me lo adelantó me pareció de una claridad extrema. Y sin embargo siempre tuve temores de que la Corte Nacional saliera por peteneras y mal fallara, como en definitiva terminó mal fallando. Me parece un fallo que no ha sido todavía puntualizado por la doctrina argentina. Entonces van a ser ustedes los primeros en recibir una crítica seria, importante, justa, severa, de un importante magistrado penal de la provincia de Neuquén, contra lo que a mí me pareció un disparate jurídico que hizo la Corte Nacional, ¿no? De él les va a plantear el tema, yo les voy a explicar y voy a explicarles por qué el dislate que yo estoy criticando. Mi querido Andrés, te doy la más cordial bienvenida. Sos un profesor invitado a esta maestría, te dejo con los alumnos. En este momento hay 44 participantes que van a estar escuchando con atención. Yo tengo otra clase en otro Zoom, así que tengo que abandonarte necesariamente. Quedás a cargo de la clase. Es una conferencia hasta las 7 de la tarde. Si terminas un ratito antes, te rogaría que admitieras preguntas, etc. Y a las 7 o cuando fuere menester, cortás saludando a todos ya como profesor de la maestría, cortás. Un abrazo querido, fuerte, bienvenido y chau a todos. Hasta luego. No tenés sonido, Andrés, no tenés sonido, Andrés, no tenés sonido. Empezá de nuevo. Ahí está, ahora sí. Gracias. No, decía que agradezco mucho las palabras de Adolfo, no sé, no creo merecerlas todas, quizá algunas sí. Tengo un afecto especial por esta maestría, porque como contó Adolfo, nos conocimos siendo yo su alumno de la primer corte de Neuquén, hace ya varios años, así que para mí es como volver al primer amor, estar acá. La verdad que es me da mucha ternura poder complacer a Adolfo tratando de aportar algunas ideas sobre un fallo nuevo que acaba de dictar la Corte Suprema. Y bueno, la idea es compartir con ustedes algunas ideas que ojalá tengamos, aunque sea un ratito, para intercambiar opiniones. Me gustaría contar un poco de dónde empezó Neuquén con la reforma procesal y dónde estamos hoy, y en definitiva,
qué es lo que está en riesgo o qué puede pasar, en particular en Neuquén, con esta reforma. En el año 2014 entró en vigencia en Neuquén un sistema de juzgamiento acusatorio puro. Veníamos de muchos años de vigencia del viejo código mixto o inquisitivo atenuado, el código Levene. Código que hoy se rige todavía la justicia federal. O sea, si bien hablo en pasado, muchas de las cosas que voy a comentar y que voy a dar mi opinión son cuestiones que están en pleno trámite o en plena discusión hoy en día, tienen absoluta vigencia hoy. Como decía, en el año 2014 entró en vigencia el Código Procesal Acusatorio. Pasamos de un sistema inquisitivo atenuado en el cual se podía poner en serio entredicho la imparcialidad de los jueces, teniendo en cuenta que eran jueces que tenían una directa participación en el proceso de manera oficiosa. El juez de instrucción era un juez que dirigía la investigación en todo sentido, era el juez que podía crear su teoría del caso a partir de la imputación que él hacía, convocando a un sospechoso a prestar declaración indagatoria a partir de actuaciones, por ejemplo, de la policía o de una denuncia, y como juez de instrucción llevaba adelante el proceso de manera oficiosa, producía prueba de oficio, era el que fundaba eventualmente la prisión preventiva. Ocurrían cosas que hoy son absolutamente impensables, ¿no? En el sistema actual, en el sistema acusatorio puro, el legislador sabiamente dejó en manos de los jueces únicamente la posibilidad de resolver controversias que las partes le presenten. No puede involucrarse con la investigación de manera oficiosa, no puede producir prueba, en definitiva no puede hacer lo que corresponde que hagan las partes. Las partes son las que sostienen una teoría del caso y que pretenden probarla y que a partir de ello dan impulso al proceso. Con lo cual, en el proceso actual, los jueces de garantías son jueces absolutamente imparciales en los términos de la teoría general del proceso que sostiene Adolfo. Este cambio dramático se dio a partir justamente de algún modo de la lucha de juristas del nivel de Adolfo Alvarado, que de alguna manera insistieron durante décadas de discusiones la necesidad de adecuar los procesos actuales, los procesos vigentes a la Constitución Nacional. Es claramente contraria a la legislación la participación de un juez que puede involucrarse en el proceso de manera oficiosa, por ejemplo, produciendo prueba. Ese es un punto que yo muchas veces marco para llegar a comprender el nivel de involucramiento de los jueces de instrucción. Por ejemplo, el artículo 181 disponía que el juez podía practicar las medidas de prueba que las partes le propusieran. Era optativo. Y a su vez podía rechazarlas si las consideraba impertinentes o inútiles. Y esto es lo llamativo, su decisión no era revisable, no era impugnable, es decir, no había forma de revisar el criterio de utilidad o pertinencia que pudiera sostener el juez. Estos jueces de instrucción, que eran jueces todopoderosos, se regían en el marco de un proceso en el que, y esto es lo importante para la charla de hoy, no existen plazos perentorios. Es así que incluso en el actual sistema procesal federal no existen plazos perentorios, existen plazos ordenatorios. El único plazo que existía en el Código Procesal Neuquino que daba de alguna forma un límite al trámite procesal era aquel que disponía que la instrucción debía durar un plazo máximo de 4 meses, pero no sancionaba de ninguna manera el incumplimiento de esa norma. Claramente un plazo ordenatorio. Esto llevó a que los plazos fueran absolutamente prolongados
estamos hablando de que en esa época una causa con absoluta normalidad, desde el llamado de indagatoria hasta el juicio, podían pasar 2, 3 o 4 años, y hasta que la causa finalmente, la eventual sentencia quedara confirmada en una segunda instancia, ni siquiera una sentencia firme, podían pasar 5, 6, 7 años. Ese era el promedio, el trámite normal de un caso judicial. Una de las, digamos, de los logros del nuevo sistema acusatorio, por supuesto, el más importante fue garantizar la actuación de un juez imparcial. Como dije antes, el juez en el proceso neuquino actual no tiene ninguna posibilidad de dar impulso al proceso de manera oficiosa. Solo depende de las partes que requieren su intervención. Es el fiscal el que solicita una audiencia para formular cargos, a partir de la cual comienza a correr un plazo determinado, luego del cual debe impulsar el proceso para requerir el control de esa misma acusación, logrando de esa manera dar avances al proceso y llegar a la etapa de juicio. Es decir, el juez no se involucra en absoluto. Es más, el nivel de prohibición que tiene el juez de involucrarse con la prueba es tal que, por ejemplo, el juez de juicio, el juez que va a valorar la prueba y en definitiva va a dictar su sentencia en función de la valoración que haga de la prueba propuesta por las partes, no es el mismo juez que admitió o rechazó la prueba. La admisión o rechazo de la prueba se hace en una audiencia previa al juicio y con un juez que necesariamente debe ser un juez distinto al que después vaya a hacer el juicio. Es la audiencia de control de acusación. En esa audiencia es en la que las partes plantean qué prueba será necesaria para acreditar su teoría del caso, y el juez admitirá o rechazará esa prueba. Pero ese juez no es el mismo juez que después va a valorar esa prueba. Y el juez de juicio, a su vez, tan limitado se encuentra con respecto a esa prueba que le fue determinada por otro juez en una audiencia previa, tiene prohibido, esto es muy importante para entender el nivel de control que hay sobre los jueces en este aspecto, tiene prohibido hacer preguntas a los testigos. No puede preguntar en el juicio, porque preguntar implica de alguna manera producir prueba, por lo menos producir la información que el testigo nos va a dar a partir de la pregunta que pueda o no hacer el juez. Con lo cual, o la hacen las partes la pregunta, y si no, esa cuestión quedará sin resolver, le quedará la duda al juez. Con lo cual decía, el logro más relevante, sin duda alguna, es la existencia de jueces absolutamente imparciales que no tienen ninguna forma de involucrarse cumpliendo el rol que le compete a las partes en la producción de prueba y en el impulso procesal. Pero otro elemento sumamente importante que nos ha dado el código actual es la creación de plazos procesales perentorios, plazos procesales estrictos que demarcan el tiempo total que el juicio puede durar. A diferencia del sistema inquisitivo atenuado, en donde no hay plazos procesales perentorios y por ende los juicios duran eternidades, en Neuquén el legislador decidió tomar la responsabilidad de reglamentar la duración total del proceso, en definitiva, reglamentando en términos prácticos la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, que, como todos saben, surge del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿De qué manera lo reglamentó? Bien, la duración total del proceso no puede exceder de 3 años. Todo el proceso, desde la formulación de cargos hasta el control extraordinario de la decisión judicial, de la eventual sentencia, es decir, hasta la intervención del Tribunal Superior de Justicia, no puede pasar más de 3 años.
En caso de que ocurra ello, en caso de que no se llegue al control extraordinario local dentro del plazo de 3 años, el código sanciona el incumplimiento con el necesario dictado del sobreseimiento del acusado. El artículo 87 es muy claro, dice: el proceso debe durar un plazo máximo de 3 años, vencido el cual debe dictarse el sobreseimiento. A su vez, reglamenta plazos intermedios. Por ejemplo, establece un plazo de investigación penal preparatoria de 4 meses. La investigación penal preparatoria, para que se ubiquen, se desencadena a partir del inicio de la etapa de investigación, que eso ocurre con la formulación de cargos. Puede ocurrir que haya una etapa previa a la formulación de cargos, que es la de la investigación preliminar, en la cual el fiscal, por ejemplo, recibe una denuncia, comienza una investigación preliminar para determinar si hay o no delito, y una vez que determina que hay un delito, una vez que identifica a un posible sospechoso y que considera que tiene elementos de prueba para reprocharle un delito determinado, pide al juez, pide a la oficina judicial que desinsacule un juez de la lista del colegio de jueces, que fije una audiencia, y en esa audiencia formal presenta una acusación ante el acusado, que por supuesto obligatoriamente debe estar acompañado de su defensor, porque es el momento a partir del cual puede ejercer la defensa material de la imputación de la cual está siendo objeto. El fiscal, desde que formula cargos, tiene un plazo máximo total de 4 meses, vencido el cual obligatoriamente el juez, en caso de que el fiscal no haya presentado la acusación, debe disponer el sobreseimiento. Este plazo, si bien es estricto, puede ser prorrogado en una oportunidad por otros 4 meses cuando las circunstancias del caso ameriten una prórroga, y a su vez admite una nueva prórroga y última por otros 4 meses, que en este caso debe ser otorgada ya por el Colegio de Jueces y que requiere que se trate de un caso extremadamente excepcional. Con lo cual, la duración total del proceso es de 3 años y la duración máxima posible de la investigación penal preparatoria que va a llevar adelante el fiscal y el querellante es de 1 año. Dentro de ese plazo es que se tiene que presentar la acusación bajo apercibimiento de dictarse el sobreseimiento. Otro detalle importante es que, por ejemplo, en el sistema mixto inquisitivo atenuado que regía y que hoy rige en el sistema federal, no existía un plazo de prisión preventiva, con lo cual las prisiones preventivas eran dictadas por las mismas causales que hoy, cuando existía peligro de fuga o de entorpecimiento, pero sin un plazo máximo de duración, con lo cual lo normal era que una vez dictada corriera el mismo plazo que corría la duración del proceso. Por ende, la persona a la cual se le había dictado la prisión preventiva llegaba al juicio detenida, y ese lapso de la instrucción al juicio podía durar, vaya uno a saber, 1 año, 2 o más plazos, según el grado o nivel de complejidad de la causa, o a veces el grado o nivel de diligencia de los funcionarios que daban trámites a causa. No necesariamente las causas tardaban porque se trataba siempre de delitos complejos, a veces porque el cúmulo de tareas o porque la falta de diligencia hacía que esa causa no tuviese el trámite urgente que hoy tiene que tener. Con lo cual, decía, la prisión preventiva solía seguir el trámite de la causa y por ende, una vez llegado a juicio, en caso de que fuera condenada, continuaba ya detenido, no como pena porque la sentencia no estaba firme, pero sí continuaba detenido hasta que la sentencia fuera o no confirmada. Rara vez se podía revocar una prisión preventiva confirmada que no siguiera el curso del plazo del mismo proceso. Hay, obviamente, casos que por ahí ameritan una situación extraordinaria y que requieren un mayor plazo. No son los casos habituales, no son los casos que normalmente llegan todos los días a los tribunales, pero sí puede darse casos, por ejemplo, de delincuencia organizada
o de multiplicidad de hechos, o de multiplicidad de acusados o de víctimas, y puede requerir excepcionalmente que el fiscal necesite más tiempo que el previsto, aún con sus prórrogas, y en esos casos el código permite, faculta al fiscal, y solo al fiscal, no al querellante, a pedirle al juez que ese caso sea tratado como un asunto complejo. Una vez que el juez de garantías le da la calidad de asunto complejo, todos los plazos automáticamente se extienden, con lo cual el plazo máximo total de duración del proceso pasa a ser de 3 años a 4, y el de la investigación penal preparatoria, cada una de las etapas pasa de 4 meses a 1 año, cada una, con lo cual la investigación penal preparatoria total puede llegar a ser 3 años, y en el caso de la prisión preventiva, en vez de 1 año, 18 meses. Como dije, estos plazos comienzan a contarse desde la formulación de cargos. Ese es el momento en el cual comienzan todos los plazos procesales. Antes de eso, de hecho, no hay proceso, hay procedimiento. Hay un fiscal investigando, pero no hay todavía una persona sometida a un proceso. Hay una persona que está siendo investigada por el fiscal. Este plazo, como dije, incluye toda la etapa desde la formulación de cargos, la investigación penal preparatoria, la etapa intermedia, que es la etapa de control de la acusación fiscal previa al juicio, la etapa del juicio propiamente dicha, que incluye el juicio de responsabilidad por un lado y el juicio de pena o cesura por el otro. En el viejo sistema, el juicio es uno solo, y al dictarse sentencia se determina la responsabilidad, se determina el tipo o grado de participación, junto con la responsabilidad se define la calificación jurídica del tipo penal, y se impone pena. En el nuevo sistema acusatorio, la declaración de responsabilidad y calificación se dividió, se separó de la imposición de pena. Si bien el juicio es único, se hace en 2 etapas. Esto fue muy relevante también porque le dio un mayor grado de importancia a la imposición de pena en las sentencias clásicas. Generalmente la fundamentación radica en la responsabilidad, en la calificación, y suelen ser muy escuetas en cuanto a la imposición de pena. En este caso no, hay una audiencia específica para discutir y determinar la imposición de pena, audiencia en la cual incluso se puede producir prueba, y normalmente ocurre ello, con lo cual esta etapa, este plazo de 3 años, incluye también las 2 etapas del juicio, incluye a su vez la etapa de control ordinario de la sentencia, sea de condena o de absolución, etapa que ocurre ante el Tribunal de Impugnación, y por último también incluye la etapa de recurso extraordinario provincial ante el Tribunal Superior de Justicia. Por obvias razones ha quedado fuera de la regulación de este plazo total el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, porque en definitiva es casi una obviedad lo que voy a decir, pero un código local no puede imponerle plazos de trámite, y mucho menos perentorios, a un tribunal federal como la Corte Suprema de Justicia de la Investigación. Una pregunta que creo que es importante, y que muchas veces cuando charlo con colegas de otras jurisdicciones y que se interesan en conocer cómo funciona el sistema Neuquén, preguntan: ¿y los plazos alcanzan para llevar un caso a juicio? Sí alcanzan. Alcanzan, y de hecho en estos 6 años y medio, casi 7 años de vigencia, fueron muy pocos los casos en los que se dictó el sobreseimiento por el vencimiento de un plazo fatal. Y generalmente fueron casos, como en el que vamos a ver después que trató la Corte, casos en los que hubo un juicio, pero ese juicio fue nulificado en la etapa de control de sentencia ante el Tribunal de Impugnación, y se dispuso un reenvío para la sustanciación de un segundo juicio. En esos casos excepcionales ha ocurrido que alguna vez no llegara a cumplirse el plazo total, pero es la excepción absoluta. Ahora, ¿fue fácil la adaptación? Fue muy fácil la adaptación. Yo en esa época era defensor, y poco tiempo antes de la reforma
fui designado juez de cámara en un tribunal oral, y la verdad que pasar de trabajar a no tener plazos perentorios a tenerlos no fue en absoluto complejo por una simple y sencilla razón. El legislador sabiamente nos dio la zanahoria y nos dio el martillo. Dijo, los plazos deben ser perentorios porque el acusado merece una respuesta pronta y rápida en un plazo razonable, de la misma manera que lo merece la víctima. También la víctima merece tener una respuesta a su conflicto penal de la manera más pronta posible, y la sociedad en general, para que no quede esa sensación de impunidad con los juicios eternos que nunca se acaban y que cuando acaban después de 10 años ya nadie se acuerda. Ahora, ¿cuál fue el martillo? Bueno, el martillo fue que en el artículo 80 del Código Procesal, el legislador dispuso que el vencimiento de un plazo fatal implica una falta grave, lo que trae aparejado un jurado de enjuiciamiento para el funcionario o magistrado responsable en el vencimiento de ese plazo. Con lo cual, no tenemos chances de que se nos venzan los plazos por morosidad, por negligencia. Y eso ha hecho que todos los procesos, y mucho más después de ya 6 años y medio de trámite, con la práctica mucho más aceitada, todos los funcionarios y magistrados, incluida la oficina judicial, se han habituado a que los juicios deben tener prontitud, deben ser realizados con la mayor urgencia posible, y en este caso la velocidad no va en detrimento de la calidad en lo absoluto. ¿Cuál era el sistema de plazos que regía en el sistema inquisitivo? Ya dije que no había plazos perentorios. Sin embargo, no es cierto que no hubiese ningún plazo. Lo que ocurre es que el plazo que existía no estaba legislado en el Código Procesal, sino en el Código Penal. Y esto que voy a decir se aplica hoy en día para la justicia federal y aquellas jurisdicciones que todavía tienen vigentes códigos mixtos. ¿Cuál es el plazo entonces que rige, el plazo total del proceso que rige en esos sistemas? El plazo de prescripción previsto en el Código Penal. Todos recuerdan que el artículo 59, inciso 3, establece como uno de los supuestos de extinción de la acción la prescripción de la acción penal. Y a su vez el artículo 62 del Código Penal determina los plazos en los que la acción penal prescribe según el tipo de delito de que se trate. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Con lo cual, el plazo máximo de duración total del proceso es el plazo de prescripción de la acción penal. Sin embargo, la prescripción de la acción no sirve, no puede ser utilizada como baremo, como un método para determinar el plazo razonable, hacer el derecho, la garantía convencional a ser juzgado en un plazo razonable. Esta es la realidad que hoy está en juego y que puede afectarnos a partir del fallo Price. ¿Por qué? Porque la Corte, en el fallo Price, justamente lo que decidió es acerca de la constitucionalidad o no de una norma análoga a la del artículo 87 del Código Penal, y 158, perdón, del Código Procesal Neuquino, la que determina los 3 años totales de duración del proceso y la que determina el plazo fatal de 4 meses prorrogable para la investigación penal preparatoria. El caso Price, lo resumo, fue resuelto por la Corte hace muy poco, el 12 de agosto de este año. La carátula es Price, Bryan, Alan y otros sobre homicidio simple. Es un caso de homicidio que ocurrió en la provincia de Chubut, y en el marco de ese proceso, la justicia provincial dictó el sobreseimiento de los acusados por vencimiento de un plazo fatal. En este caso, ocurrió lo que había comentado antes, hubo un primer juicio que fue nulificado en la instancia de impugnación y se ordenó un reenvío para un segundo juicio, el cual no llegó a concretarse porque antes de ello ocurrió el vencimiento del plazo y los jueces, cumpliendo con la ley provincial, con la ley local,
dictaron el sobreseimiento por vencimiento del plazo fatal. Este fallo, quien recurre a la Corte Suprema, en este caso fue la querella particular. La querella llegó a la Corte cuestionando la constitucionalidad de la norma provincial, en concreto la norma que establece el plazo fatal de 6 meses, por la cual se debe dictar el sobreseimiento para realizar la investigación penal preparatoria. Lo que sostuvo ahí la querella es que los plazos de extinción de la acción están regulados en el Código Penal, que las provincias delegaron al gobierno federal la sanción de los códigos de fondo en los términos del artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, y que en función de esa delegación, a criterio de la querella, los legisladores provinciales no tienen facultades para crear nuevos plazos de extinción de la acción distintos a los previstos en el Código Penal. Con lo cual, las normas provinciales violan el artículo 31 de la Constitución Nacional, que establece la supremacía de la Constitución Federal y de las leyes federales por sobre las normas provinciales. Este fallo fue dictado por 4 miembros de la Corte. Concretamente votaron Rosenkrantz, Hayton de Nolasco, Maqueda y Lorenzetti. No votó Rosati. A su vez, Hayton y Maqueda hicieron su propio voto, igual que Lorenzetti. Hayton de Nolasco, Maqueda y Rosati votaron a favor del planteo de la querella. Ahora vamos a ver algún detalle de la argumentación. Y Lorenzetti, si bien dictó un fallo concurrente en el cual consideró que se había violado la Constitución, lo hizo por fundamentos absolutamente distintos a los de la mayoría. De hecho, podría considerarse que es un fallo disidente, si no fuera porque concuerda en la declaración de inconstitucionalidad, pero por razones que nada tienen que ver con el voto de la mayoría. Con lo cual podría decirse que hay 3 votos por un lado y 1 voto por el otro, que concurren en la solución, pero no en los argumentos. En definitiva, en este fallo la mayoría decretó la inconstitucionalidad del artículo 282 del Código Procesal de Chubut, que establece una duración máxima de la investigación penal preparatoria de 6 meses. Lo que dijo la Corte en este fallo, hay que reconocer que no es una doctrina novedosa de la Corte, sino que es una doctrina que viene repitiendo desde hace ya muchos años. De hecho, el primer antecedente que la misma Corte menciona es el fallo Mustasi del año 37, fallos 178, tomo 178, página 31, y en ese fallo la discusión era muy parecida a lo que se discutió en el caso Price. En el fallo Mustasi lo que estaba en juego era el artículo 936 del Código Procesal de Entre Ríos, que establecía una causal de extinción de la acción concreta y distinta a la prevista en el Código Penal. Concretamente determinaba que vencido el plazo de 2 años, los jueces debían dictar sentencia condenando o absolviendo. En el caso Mustasi, a los 2 años los jueces dictaron sentencia y absolvieron porque no había llegado la etapa instancia de juicio, con lo cual dijeron, se venció el plazo, no podemos seguir, por ende, debemos absolver. Se llegó a la Corte, y la Corte en ese caso dijo que el Código Penal es el que establece las causas de extinción de la acción y de las penas, y al fijar el plazo de prescripción de la acción en el artículo 62, determina el tiempo en que ésta opera y que debe ser igual en todo el territorio, atento al carácter nacional del Código Penal. Esta unidad y uniformidad de la ley, dice la Corte, fue desconocida en la sentencia apelada al apartarse de los plazos establecidos en el Código Penal. Este es un argumento interesante porque después Lorenzetti va a cuestionar este argumento de la necesaria uniformidad y unidad, con la idea de que debería existir un único plazo
de extinción de la acción en toda la nación y esa es la razón por la cual está legislada en el Código Penal y por ser el Código Penal una ley nacional está de obligatoria aplicación por encima de los códigos procesales. En este caso, dijo, la jurisdicción de la provincia se halla limitada por el artículo 67, inciso 11 de aquella época, el actual 75.12 de la Constitución actual, a la aplicación de los códigos de fondo, y éstas no pueden alterar o modificar la ley de fondo, cualquiera sea el propósito de su legislación, aun cuando sea para evitar que se prolonguen los juicios penales por más de 2 años. Es increíble pensar que lo que hizo en aquella época el legislador local, aun cuando todavía no existía la Convención Interamericana de Derechos Humanos ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin embargo, el legislador comprendió la necesidad de regular esta garantía a ser juzgado en un plazo razonable, teniendo en cuenta que no hay ninguna duda de que estamos frente a una garantía de absoluto carácter procesal. Por ende, en realidad son facultades no delegadas por las provincias al gobierno federal. Sin embargo, por el solo hecho de que la prescripción está regulada en el Código Penal y que por ende la Corte entiende que es la prescripción la que regula el plazo máximo de duración del proceso, entiende a su vez que es esa la norma que debe regir la garantía a ser juzgado en un plazo razonable. Este criterio fue reiterado en definitiva en el fallo Price, ahora nuevo, y en el cual la Corte dijo que la prescripción de la acción por encima de la facultad de las provincias de regular la duración máxima de los procesos establecidos, estableciendo que el plazo de prescripción en definitiva reglamenta la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. Acá la Corte lo dice con todas las letras. El plazo para ser juzgado en un plazo razonable, el tiempo concreto, está regulado por el Instituto de la Prescripción. Ahora, más adelante, vamos a ver por qué no es eso posible, y ese es el error en el que, desde mi punto de vista, incurre la mayoría de la Corte. El tribunal sigue diciendo, en este caso se remite un fallo Miranda del año 51, dice, solo el Congreso de la Nación se haya autorizado a establecer las causas de extinción de la acción, y dice, a la luz de esta consolidada línea de precedentes, legislar sobre las causales de extinción de la acción es parte del derecho de fondo, materia que corresponde al Congreso Nacional con carácter exclusivo, conforme lo dispuesto por el 75, inciso 12. El fallo del Tribunal Superior de Chubut lo que decía era, no estamos regulando un supuesto de extinción de la acción, lo que estamos haciendo es reglamentando el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Y acá la Corte pretende rebatir ese argumento diciendo, es incorrecta la postura sostenida por el TCJ de Chubut, según la cual el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la prescripción de la acción resultan institutos conceptualmente distintos. Lo que debería llevar a concluir que es solamente el instituto de la prescripción el que integra el derecho de fondo, mientras que el plazo razonable es materia regulable por el ordenamiento procesal local. Esto es lo que la Corte considera que es un error del Tribunal Superior de Chubut. Y al contrario de ello dice, si bien los institutos analizados no son idénticos, prescripción y plazo razonable, ellos se encuentran estrechamente vinculados. En este sentido, el tribunal ha dicho que la prescripción de la acción penal tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento. Es decir, que la prescripción ha sido el mecanismo a través del cual esta Corte ha hecho efectiva la garantía del plazo razonable. Esta es, en definitiva, la idea general de la Corte, y es la que viene sosteniendo desde Mustasi, desde el año 37 hasta fecha. El fallo de Lorenzetti lo describo rápidamente. Es un fallo que, al contrario de lo que dice la mayoría de la Corte, reconoce expresamente que la prescripción y la garantía de juzgamiento en un plazo razonable regulan circunstancias absolutamente distintas. En segundo lugar, que las provincias no delegaron las facultades de regular su proceso, lo cual es una obviedad, pero hay que decirlo, y que dentro de ellas se encuentra la de regular la garantía a ser juzgado en un plazo razonable. ¿Qué norma más procesal que la de establecer
reglamentando la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. O sea, no hay duda de que es una norma procesal y que por ende es una facultad no delegada por las provincias al gobierno federal. Lorenzetti continúa diciendo que el diseño del sistema federal reconoce la preexistencia de las provincias y la reserva de todos los poderes que éstas no hubiesen expresamente delegado, lo que le lleva a interpretar que cuando se trata de materia delegada por las provincias a la nación debe hacerse una interpretación restrictiva. Dice, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos, mientras que los correspondientes a la nación son delegados por las provincias justamente y expresos. Con lo cual, el poder de regular su propio proceso fue un poder no delegado por las provincias y por ende es indefinido en los términos de que también abarca la posibilidad de reglamentar y regular el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, mientras que el poder de dictar un único código penal para toda la República es un poder delegado y expreso, porque expresamente está mencionado en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución. Y después dice, se encuentra fuera de discusión la inteligencia constitucional que tradicionalmente se ha reconocido de las provincias para organizar su propia administración de justicia y sus regímenes procesales. Y cabe descartar que la regulación de la garantía del plazo razonable importe en sí misma una intromisión de la provincia de Chubut en las facultades delegadas a la nación, con lo cual no cabe la menor duda de que Lorenzetti suscribe la teoría conforme la cual lo que hizo el Tribunal Superior de Justicia, tal como lo fundó, fue regular una facultad que no fue delegada por las provincias al gobierno federal por tratarse de una norma de carácter procesal. Dice más adelante, no es posible asimilar el instituto de la prescripción con la regulación de la garantía del plazo razonable, mediante la cláusula de caducidad de la facultad del Ministerio Público de impulsar la acción penal establecida en las normas provinciales cuestionadas. La circunstancia de que exista una estrecha relación entre la garantía del plazo razonable y el instituto de la prescripción no autoriza a derivar de ella la conclusión de que los tiempos previstos para la prescripción pueden ser utilizados sin más como baremo para determinar la duración razonable del proceso penal. En definitiva, dice, es preciso concluir que se trata de supuestos diferentes, puesto que en un caso lo que está en juego es el tiempo que tiene el titular de la acción para comenzar a ejercer la persecución penal, y en el otro, la diligencia con la que se lleva adelante una persecución ya iniciada. No resulta posible considerar que la caducidad a la que hace alusión el Tribunal de Chubut y la prescripción sean términos equivalentes para concluir que el legislador provincial le está vedado fijar plazos perentorios como presupuesto procesal para la validez de los actos. Con lo cual, le reconoce a la provincia la facultad de regular la duración total del proceso. ¿Por qué termina Lorenzetti dictando la inconstitucionalidad? Porque considera que en este caso concreto, el plazo de 6 meses, a su modo de ver, es exiguo y por eso es irrazonable. Y en función de ello, es que vota con la mayoría declarando la inconstitucionalidad, pero previo a ello reconoció primero que la prescripción y la garantía de ser juzgado en un plazo razonable no son institutos que puedan ser confundidos, se basan en premisas y en presupuestos diferentes, como ahora vamos a ver, que las provincias tienen facultades para regular la duración máxima del proceso y que, por ende, esa norma no es inconstitucional per se, sino que lo es solo por haber fijado un plazo de 6 meses, con lo cual puede dejar abierta la discusión a cuál sería el plazo razonable, si 6 meses, 8 meses, un año, lo que fuere, pero no saca de la discusión el hecho de que las provincias no puedan siquiera, que eso es lo que dice la mayoría, regular ese plazo. A ver, la prescripción, básicamente, ¿qué es? Es un límite al poder punitivo estatal. ¿Por qué considero que no puede, de alguna forma, coincidiendo con Lorenzetti, no puede ser utilizada el instituto de la prescripción como forma
de considerar regulada la garantía de ser juzgada en un plazo razonable. La prescripción es un límite al poder punitivo estatal. La Corte ha dicho que el instituto de la prescripción en materia penal se encuentra su fundamento en el hecho social según el cual el transcurso del tiempo conlleva el olvido y el desinterés en el castigo, y que compete al legislador nacional determinar el régimen de la prescripción extintiva de la acción atendiendo a consideraciones relacionadas con la seguridad jurídica, la economía procesal y el interés general. Es decir, una persona no puede estar sujeta a perpetuidad a la persecución penal, esa persecución tiene que tener un límite en el tiempo. Está bien que tenga un límite unificado, aquel que cometió un delito, no importa en qué jurisdicción, no importa en qué provincia, debe tener un límite unificado a la persecución penal. Ahora, la forma en la que, les recuerdo rápidamente, por ahí muchos no se dedican a penal y no tienen presente cuáles son los plazos de prescripción para saber de qué estamos hablando. El artículo 62 establece que el plazo de prescripción de la acción penal en los delitos que prevén penas de prisión o reclusión perpetua es de 15 años. Concreto, un homicidio calificado, por ejemplo, un homicidio criminis causa, prescribe en 15 años. Los delitos que tienen penas divisibles entre un mínimo y un máximo prescriben en el límite máximo de la pena prevista para el delito de que se trate. Y esa pena no puede, y ese límite no puede ser superior a 12 ni inferior a 2. Por ejemplo, homicidio simple tiene de 8 a 25 años, prescribe a los 12. El robo tiene de 1 mes a 6 años, prescribe a los 6 años. Ahora, el daño tiene 1 año de máximo, prescribe a los 2 años. Con lo cual, vemos ya de entrada que los plazos de extinción de la acción son bastante prolongados. 12 años para un delito grave no es poco tiempo. Ahora, el origen de todos los males está en la forma en la que fue regulada el instituto de la prescripción. Y acá es donde, a mi modo de ver, el legislador cometió un grave error, si es que, como dice la Corte, la prescripción es la que en definitiva regula el plazo razonable. Y este es el argumento que ahora van a ver por qué yo considero que no es la prescripción el instituto idóneo para regular el plazo de juzgamiento rápido. Porque el artículo 67 del Código Penal dispone cuáles son los supuestos de interrupción del curso de la prescripción. Es decir, la prescripción prescribe, por ejemplo, en un homicidio simple a los 12 años, en tanto y en cuanto no se den supuestos que habiliten la interrupción del curso de la prescripción. Si se da un supuesto que admite la interrupción, esta deja de contarse y comienza a contarse de cero. ¿Quién es? Dijimos que la prescripción es un límite al poder punitivo. ¿Quién es el sujeto limitado? El sujeto que ejerce el poder punitivo. ¿Y quién es? Son los fiscales y son los jueces. Ahora bien, ¿de qué manera se interrumpe el curso de la prescripción? Según el artículo 67 del Código Penal, sexto párrafo, el inciso B, los voy a leer para que quede bien detallado. El inciso B dice que la prescripción se interrumpe por el primer llamado efectuado a una persona en el marco de un proceso judicial con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado. ¿Qué quiere decir? Que el llamado indagatoria interrumpe el curso de la prescripción. Con lo cual, si yo me tomé 11 años para dar con el autor de un homicidio y lo identifiqué y lo convoqué a indagatoria, esa indagatoria interrumpió el curso de la prescripción y por ende se pospuso por otros 12 años. Ahora, ¿quién llama a indagatoria? El juez de instrucción. ¿Y quién es el juez de instrucción? El sujeto limitado por el plazo máximo de prescripción. Es decir, que el legislador le dio al sujeto limitado la llave para prorrogar su propio plazo de prescripción, con lo cual, en los hechos, el plazo de prescripción puede transformarse en un plazo
imprescriptible. Fíjense, por ejemplo, el inciso C dice, también se interrumpe por el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio. ¿Quién dicta el requerimiento? El fiscal. Y el inciso D, o por el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente. ¿Quién lo dicta? El juez. Con lo cual, lo que hizo el legislador fue darle a los fiscales y los jueces la herramienta conforme la cual ellos pueden interrumpir el curso de la prescripción y por ende extender sine die los plazos, porque basta con que un juez o un fiscal con un mínimo de diligencia vayan realizando esporádicamente actos de impulso del proceso para que éste no prescriba nunca. Y de hecho, eso es lo que ocurre, y esa es la razón por la cual hay juicios, por ejemplo en la justicia federal, que duran décadas, no años, décadas. Hasta no hace poco que falleció el expresidente Carlos Menem, para poner un ejemplo, estaba en trámite todavía, después se extinguió por la muerte del expresidente, pero estaba en trámite una causa en la cual se lo investigaba por el contrabando de armas que le atribuían que había ocurrido durante su mandato, y Menem gobernó hace más de 20 años, y la causa estaba en trámite. ¿Por qué? Porque había actos interruptivos del curso de la prescripción. En el caso de él, además, porque era funcionario público. Pero quiero decir, esa es la razón por la cual los juicios terminan durando décadas. Si los juicios duran décadas y puede un plazo de prescripción transformarse en los hechos en imprescriptible, es absurdo afirmar que el instituto de la prescripción tiene la entidad jurídica adecuada para regular la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. Tan insólito, inaudito es esto, que la propia Corte tuvo que crear una doctrina judicial para poner un límite a estos abusos. Y la reiteró en muchos fallos. Los más conocidos y los primeros fueron Mattei y Mossati. Conforme a estos fallos, les digo, Mattei es fallos, tomo 272, página 188, y Mossati, tomo 300, página 1102, si les interesa buscarlo. Igual, con googlear esos nombres aparecen rápidamente. ¿Qué ocurrió? Tomo Mossati solo como un ejemplo. En Mossati, la Corte resolvió sobreseerlo con el argumento de que hacía 25 años, un cuarto de siglo, que la persona estaba sometida a proceso. Y la causa no estaba prescripta. ¿Por qué no estaba prescripta? Porque había habido infinidad de actos interruptivos del curso de la prescripción, con lo cual no prescribía nunca. A pesar de no estar prescripta, la Corte creó la doctrina de la insubsistencia diciendo, si bien el caso no está prescripto, es tan manifiesta y evidente la violación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable que corresponde dictar la insubsistencia de la acción. Y creó esta doctrina conforme la cual se puede sobreseer a una persona aun cuando todavía esté vigente el curso de la prescripción. Nuevamente, esta doctrina demuestra que la prescripción nunca puede regular, nunca puede ser el instituto que la Corte elige para considerar que se regula el plazo razonable a ser juzgado, a tener una respuesta rápida. En definitiva, el plazo de duración máxima de un proceso tiene que estar regulado de manera objetiva y perentoria. Y quien tiene facultades constitucionales para hacerlo es el legislador provincial, justamente porque es el que, al no haber delegado las facultades y prerrogativas al gobierno federal para dictar los códigos procesales, se reservó para sí esta facultad. Para que se entienda con un ejemplo, como dije antes, imagínense que una persona puede ser buscada por un homicidio durante 12 años. Vencido el plazo de 12 años, se dicta el sobreseimiento por prescripción. Ahora, imaginemos que la persona es inmediatamente identificada y ubicada como el autor del delito. ¿Podemos decir
que es razonable que sea juzgada en el plazo de 12 años, perdón, ¿es razonable que la persona sea juzgada en el plazo de 12 años cuando ya fue identificada como posible autor? ¿Podemos sostener legítimamente que es un plazo razonable de juzgamiento? Puede ser un plazo razonable para ubicar a un autor que se desconoce y que por esa razón debe ser un plazo unificado en todo el país. Ahora, este plazo, una vez determinada la persona, una vez iniciado el proceso en su contra, es un plazo razonable y lo que es peor, esos 12 años pueden transformarse en 20 porque en el momento que el juez lo llamó indagatoria, si se trata del sistema que prevé la indagatoria, los sistemas mixtos, comienza a correr un nuevo plazo de 12 años, con lo cual, ¿es la prescripción el instituto adecuado, pregunto yo, para regular el plazo razonable a ser juzgado? Claramente no. El límite al poder punitivo se justifica en la necesidad de dar una uniformidad en cuanto a la persecución de los delitos, pero una vez identificado el sospechoso y ese sospechoso transformado en un acusado formal a quien ya se le formularon cargos, sea con el sistema que sea, acusatorio, mixto o lo que fuere, Se cortó, me parece. Sí, parece que se cortó. perdón, me fui, no sé si... Ahora estaba de vuelta. Ah, sí. Por lo menos yo lo veo. Pero no sé exactamente hace cuánto me fui, pero bueno, calculo que no mucho. Lo que estaba diciendo era que la Corte Suprema no tuvo en cuenta un argumento que para mí es crucial. Básicamente la Corte dijo nuevamente, solo el legislador nacional tiene facultades para regular el curso de la extinción de la acción por intermedio del Instituto de la Prescripción. Y lo hace sancionando el Código Penal. Ahora bien, el mismo legislador federal sancionó la ley 27.063, que es la ley por la cual se creó el nuevo Código Procesal Penal Federal. El legislador, el Congreso de la Nación sancionó esta norma en su rol de legislador local respecto de la justicia federal y respecto de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, en su rol de legislador del Código Procesal. Y esta ley procesal, que es el sistema de juzgamiento acusatorio a nivel federal, que ya entró en vigencia en 2 provincias por ahora, en Salta y en Jujuy, paradójicamente este mismo legislador, que es el único que puede determinar el plazo razonable, estableció en el artículo 108 de ese código vigente que el plazo razonable de duración del proceso es de 3 años y que el plazo, la etapa de investigación preparatoria tiene una duración máxima de 1 año, extendible por 180 días más, y que todos estos plazos son perentorios también, con lo cual se da esta paradoja de que el mismo legislador encargado de sancionar el Código Penal y el que se supone que reglamentó el plazo a ser juzgado de manera, en un límite de tiempo razonable, a través del Instituto de la Prescripción, a su vez reglamentó el límite máximo de juzgamiento para el Código Procesal Federal vigente en 3 años. Bueno, esto es una muestra que desde mi punto de vista, la Corte Suprema
en el fallo Price se limitó a repetir una doctrina absolutamente desactualizada, una doctrina que tenía vigencia en una época en la cual no había todavía sistemas acusatorios puros desarrollados en todo el país, y donde a nivel federal, por ejemplo, existía el Código Barrio, que era un sistema de juzgamiento escrito y absolutamente inquisitivo, en el cual era casi concebido como algo normal que los juicios duraran años. Hoy, con un reclamo de la sociedad que exige una justicia rápida e inmediata, insisto, no solo como garantía del acusado, sino como garantía de la víctima, a que su planteo sea atendido en tiempo y forma, y como una exigencia de toda la sociedad que requiere una respuesta rápida a los conflictos penales, no me parece un fallo que pueda permanecer como doctrina por mucho tiempo más. Tengamos en cuenta, como dije, que votaron 4 jueces, no votó Rosati, Lorenzetti hizo un voto disidente en este aspecto que estamos detallando, y a su vez hay un dato que no es menor y que hay que considerar, que la doctora Hayton de Lonasco acaba de presentar su renuncia por jubilación y se retira de la Corte Suprema el 1 de noviembre próximo, con lo cual queda una vacante. Por ende, no sería raro que en algún futuro relativamente cercano esta doctrina pueda ser nuevamente puesta en entredicho con una mayoría distinta, integrada eventualmente por Rosati, es una especulación de mi parte, pero puede llegar a ser Lorenzetti y el juez que integre. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que no hay más allá de toda duda razonable, una jurisprudencia absolutamente consolidada que determine que estos son los plazos, que esta concepción de la valoración de los plazos totales de duración del proceso sea la que se mantenga a lo largo del tiempo. Tengo que cortar, he sido extremadamente veloz para cumplir, se cumplieron 56 minutos según mi registro. Me hubiese gustado profundizar algunos aspectos más del fallo Price, pero bueno, la idea era dar un pantallazo general de cuál es la situación planteada respecto de lo que nos deja el fallo y el riesgo que implica al considerar que no solo Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa, son provincias que han adoptado, y muchas otras, solo estoy nombrando las patagónicas, provincias que han adoptado sistemas de juzgamiento acusatorio con plazos perentorios, y lo que implicaría en definitiva para estos sistemas retroceder al volver a considerar como único plazo razonable el plazo de la prescripción. Bueno, no sé si tienen dudas, si quieren hacer preguntas, con gusto podemos discutirlo. Doctor, una consulta, a ver si entendí, porque es un tema que siempre me resultó esquivo. El plazo de prescripción que está en el Código Penal es el plazo que en principio, digamos, estaba destinado a iniciar la investigación y identificar al presunto responsable. Para eso había un plazo X, que usted ya los nombró, los 2, los 12, hasta 15, etc. Una vez que lo identificamos y acusamos, se interrumpe. Hasta ahí venimos bien, se interrumpe con la acusación. El problema se daría que existen más actos procesales posteriores que también interrumpen. Creo que, si mal no recuerdo, en procesal penal en la facultad, y no sé si lo entendí bien, era lo que se entendía por secuela de juicio, puede ser, o estoy por ahí diciendo... Bien, entonces... Antes se usaba el término de secuela de juicio y no estaba determinado, y eso trajo aparejado que la secuela de juicio fuera interpretada de diferente manera, con lo cual el legislador optó por establecer un numerus clausus y establecer cuáles eran los supuestos de secuela de juicio, pero básicamente es eso. Bien, y entonces, eso tenía un límite temporal que se podía estirar más o menos. Ahora, los códigos, arrancando con el de Buenos Aires del 98, que es el primero
acusatorio, hoy quedó viejo y desactualizado y criticado, pero fue el primero, Sí. establecía, si mal no recuerdo, 2 años que había la posibilidad, una vez notificada la notificación del 60, en ese momento el artículo 57-60 era la formación de causa, a partir de ese momento el fiscal tenía un plazo que, si mal no recuerdo, se extendía hasta 2 años. Finalmente, pasando eso, había que sobreseer independientemente de lo que establecía la prescripción de fondo. Usted lo que está diciendo es que este fallo lo que hace es echar por tierra, con una doctrina que usted explica como amañada, en definitiva, o disidente, da por tierra todos los plazos perentorios planteados en los códigos procesales. Eso es lo que usted está diciendo. Es Exactamente. gravísimo. Eso es lo que dice la Corte en el fallo Price. Eso es lo que dice la Corte en el fallo Price. Exacto. Usted lo que está diciendo es que todos los avances de los códigos acusatorios en cumplir con los tratados internacionales fueron virtualmente borrados de un plumazo con este fallo. ¿Es correcto afirmar eso? Exactamente. Esas son las consecuencias del fallo Price. Decir, Neuquén no tiene la prerrogativa constitucional de establecer un plazo máximo de duración del proceso de 3 años. Lo dijo respecto de Chubut, pero es análogo, es aplicable a Neuquén, a Río Negro o a cualquier provincia. Era más feliz cuando no lo entendía, entonces. Exactamente eso dijo. Y eso es lo que está en juego. O sea, lo que yo traté de transmitir es, pasamos de un sistema sin plazos, en el cual una sentencia llegaba a segunda instancia después de 8 años de trámite, a un sistema en el cual todas las instancias se cumplen en menos de 3. En Neuquén, para que se den una idea, el 80 y largo por ciento, más del 85% de las personas privadas de libertad tienen sentencia de condena. Firme o no, pero sentencia de condena. El juicio llegó a etapa de sentencia y la mayoría la tiene confirmada, por lo menos en segunda instancia. No firme, pero sí confirmada. Y esto es único en el país. En el sistema federal, más del 60% de las personas privadas de libertad lo está en prisión preventiva. O sea, es mucho mayor la cantidad de personas detenidas sin sentencia, ni firme ni no firme, sin sentencia de condena, que la gente detenida con condena. Y esto es por obra y gracia de la duración de los procesos. Y los procesos duran eternamente por la prescripción, por esta interpretación de la Corte de asociar el plazo razonable a la prescripción, y porque la prescripción a su vez admite el supuesto de interrupción, con lo cual se da la paradoja de que el sujeto limitado en realidad no tiene ningún límite. Él es el dueño de prorrogar ese límite a la eternidad. Entonces tenemos jueces, a ver, en la justicia federal hay casos públicos hoy resonantes porque hay funcionarios o exfuncionarios de otros gobiernos acusados que llevan 5 o 6 años de juicio oral. Están en juicio oral hace 5, el juicio de la obra pública lleva 3 años de juicio. Ahora, ¿por qué lleva 3 años de juicio? Porque el tribunal sesiona una vez por semana. Y entonces, una vez por semana se juntan, escuchan 3, 4 testigos y se vuelven a juntar la semana siguiente. Cuando tenés una lista de 250 testigos, es obvio que el juicio va a durar 5 o 6 años. Ahora, ¿por qué dura 5 o 6 años? Porque no tiene ningún plazo que los apure. Ahora, es razonable mantener un juicio durante 5 o 6 años. Estoy hablando solo de la etapa de juicio oral, no la instrucción que tuvo, ni la etapa posterior de apelación que va a tener la eventual sentencia, sea de condena o sea de absolución. Es absurdo. En el caso neuquino, tenemos un límite de 3 años y además tenemos el martillo que nos dice, si no cumple el plazo de 3 años, usted comete falta grave. Si el caso se me vence a mí sin haber dictado sentencia por morosidad propia, por negligencia, de manera desaprensiva, bueno, podré ser sujeto de una acusación muy poco agradable, que es la de un jurado de enjuiciamiento. Está en riesgo mi cargo. Entonces voy a tomarme todos
todo lo que haga falta para que los juicios no duren eternamente. Y el beneficiado es el imputado, y es la víctima, y es la sociedad. Entonces, se cometió un delito el año pasado, en este momento estoy en un juicio que el hecho es del año pasado, y ya está siendo juzgado, y probablemente en diciembre va a tener la audiencia de impugnación, y en junio del año que viene, a más tardar, va a tener la audiencia en el Tribunal Superior, en caso de que se vayan cumpliendo todas las etapas. Ese es el proceso normal que ocurre en la provincia de Neuquén. Ahora, si nos sacan la obligación de tener que tener un sistema rápido, y volvemos a la vieja regulación de la prescripción y de la interrupción de la prescripción, y que los juicios duran 12 años, bueno, van a terminar durando 12 años. ¿Para qué apurarme si nadie me apura, en definitiva? Lo que pasa, lo que yo entiendo que podría suceder es que también, si la solución quizás sea de fondo, es decir, el Código Penal, a la hora de salir a tirarle por la cabeza a los jueces el hecho de que haya menos tiempo, es decir, la prescripción seguimos con la misma, pero no me la interrumpas con tantas veces. En todo caso, interrumpímela una vez con la acusación y listo. Entonces, fenómeno. Digo, pero ¿qué legislador le va a meter esa presión a la justicia cuando ya la justicia viene desbordada más allá del sistema que tenga, etcétera? Digo, por las razones que fuere, y no solo pasa acá, pasa en todos lados, digo, la justicia tiene dificultades para procesar en tiempo, digamos, razonable, nada más ambiguo que razonable, pero en definitiva, ¿qué legislador va a hacer eso? Que esa sería la solución. No creo que doctrinariamente no se entienda lo que pasa. Creo que nadie quiere pagar ese costo de tener que apurar realmente. Entonces pasan quizás estas cosas. Es una opinión personal. No, yo comparto 100% su opinión. Lo que pasa es que en Neuquén se logró. Tenemos más o menos la misma cantidad de funcionarios que había antes. Lo único que varió es que se ampliaron los sistemas alternativos de resolución de controversias. Quizá hoy hay algunas causas que antes terminaban en juicio que hoy tienen alguna salida alternativa, que no solo es la probation. Hay conciliaciones, hay reparaciones, hay muchos sistemas alternativos que antes no había. Y también es cierto que los fiscales que tienen recursos limitados, obviamente, concentran sus posibilidades en los casos más graves. Y eso es lo que normalmente tiene que pasar. Con lo cual, si hay una selección, que sea a favor de la gente. Antiguamente terminaban prescribiendo al revés, las causas más graves, porque eran las que más tiempo llevaban de trámite, y terminaba el juicio todo el chiquitaje, todos los robos y hurtos, delitos contra la propiedad. Hoy, en algún punto, no digo que haya cambiado 100% en ese aspecto, pero sí digo que los delitos graves sí tienen una respuesta inmediata. Incluso teniendo en cuenta que en Neuquén, por ejemplo, además tenemos juicio por jurado. Con lo cual, muchos homicidios, por ejemplo, que es el delito más grave que tenemos en el Código Penal, junto con los delitos graves contra la integridad sexual, que también son resueltos por jurados, esos delitos son resueltos de manera muy pronta. Rara vez un juicio tarda en hacerse más de un año, el juicio, y tenemos todavía 2 años para hacer el control ordinario y extraordinario de la sentencia, tiempo de sobra. Doctor, le hago una pregunta. Sí, claro. El voto de Lorenzetti, que a mí me pareció muy interesante porque de alguna manera es como que separa prescripción de caducidad, me dio la sensación, ¿no? Exactamente. Entonces dice, las provincias pueden legislar la extinción del proceso, que sería la caducidad, pero no la prescripción. Exacto. Este argumento que hacía en abstracto parece interesante. ¿Se puede aplicar tan lisa y llanamente al proceso penal con esto del ne bis in idem? Digo, porque se podría dar un supuesto de que se termina el proceso, la acción no estaría prescripta y que se vuelva a reeditar la persecución del imputado. En el caso neuquino, es una de las provincias que más rigurosamente ha regulado ese punto, porque
concretamente el artículo 2 del Código, establece que nadie puede ser perseguido penalmente por el mismo hecho más de una vez. Con lo cual, y esto reproduce en la Constitución neuquina. Así está redactado en la Constitución neuquina. No habla, las convenciones hablan de que nadie puede ser condenado más de una vez por el mismo delito. En el caso neuquino, nadie puede ser perseguido penalmente. Con lo cual es una interpretación mucho más amplia, que paradójicamente coincide con la interpretación que surge en el fallo Alvarado, en el voto de Petracchi de la Corte Suprema, en el fallo Alvarado, no recuerdo el considerando, creo que es el 48, pero no lo recuerdo, pero sí en el fallo, en el voto de Petracchi, que es el que después utiliza la Corte para referirse en el caso de la provincia de Río Negro, ay, se me fue el nombre ahora. Bueno, que fue uno de los últimos fallos en el que se discutió esa cuestión, previo al fallo Can. En el fallo Alvarado lo que se sostiene es que la garantía del ne bis in idem en realidad no es la garantía de ser condenado 2 veces por el mismo delito, lo que en los hechos es prácticamente imposible que ocurra, sino el riesgo de ser sometido 2 veces al mismo proceso. Se refieren a la jurisprudencia norteamericana, hablan del double jeopardy, es decir, en la justicia norteamericana, la persona que ha sido absuelta en un juicio, que son todos juicios por jurados, el fiscal rara vez se le reconoce la posibilidad de recurso por esta doctrina. La doctrina que establece que nadie puede ser sometido 2 veces al riesgo de ser juzgado. Con lo cual, no sé si contesto tu pregunta, pero no creo que exista ese riesgo. En el caso neuquino es muy claro. Hay toda una discusión para mí que está pendiente de resolver, porque el mismo código, en el artículo 247, admite el reenvío para un nuevo juicio, con lo cual podría sostenerse que existe una contradicción. Esa es una discusión que no está abierta. Hay fallos en sentido contrario. En el Tribunal Superior hay un fallo que se llama Rodríguez Satt, creo que es, que reconoce la garantía a no ser perseguido penalmente más de una vez. Era un caso en el cual si había condenado al acusado, tiene una impugnación favorable, se logra la declaración de nulidad y el tribunal, al declarar la nulidad, directamente lo absuelve, porque dice: quien enervó la segunda instancia fue la defensa, quejándose de una sentencia que era nula. Y efectivamente la sentencia era nula, y fue declarada nula por circunstancias ajenas a la actividad de la defensa, con lo cual sería absurdo que la defensa llegue a lograr la declaración de nulidad de la sentencia condenatoria y diga: bueno, usted tiene razón, fue mal condenado, ahora lo vamos a reenviar a juicio para ser nuevamente juzgado y ahora lo vamos a condenar bien, no vamos a cometer los mismos errores. Bueno, ese fue el criterio que se sentó en el Tribunal de Impugnación, y esa sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior en este sentido. No sé si contesté la pregunta o me fui por otro lado. Le entendí el punto, pero mi pregunta era si tenía sentido distinguir entre caducidad y prescripción. Si yo declaro la caducidad y todavía no prescribió la acción, no puedo volver a someter a proceso al imputado. Entonces me parece que como que pierde sentido práctico la disquisición que está marcando el voto de Lorenzetti. No, lo que pasa es que Lorenzetti, según yo lo interpreto, dice y lo explica de esa manera: corren por carriles diferentes. La prescripción es válida y tiene vigencia
a los fines de ubicar y dar con un sospechoso. El Estado puede perseguir e intentar reprimir el delito por un tiempo determinado. Ahora, una vez identificado a esa persona y una vez sometida a proceso, tiene preeminencia el derecho, la garantía convencional a ser juzgado en un plazo razonable, con lo cual ya no interesa si está prescripto o no el derecho. Lo que interesa es la garantía que sea juzgado en ese plazo perentorio. Como yo dije, yo puedo tardar 12 años en dar con el autor de un homicidio y no está prescrito. Ahora, si yo di con el autor del homicidio, ¿puedo tomarme 12 años para juzgarlo? Si ya lo tengo identificado, no sería razonable. Con lo cual, una cosa, y este es el argumento de Lorenzetti, que yo comparto para diferenciar los institutos. Una cosa es la fundamentación del instituto de la prescripción, dentro de la cual se justifica que el plazo sea único. No tiene lógica que el homicidio en Salta prescriba a los 12 años y en Neuquén a los 6 meses. Sería absurdo que prescriba, que el Estado pierda el poder punitivo. Ahora, eso no tiene nada que ver con el hecho de que una vez identificado el autor del delito, en la justicia neuquina, por la capacidad operativa de dar respuesta, el plazo razonable para ser juzgado sea 3 años. Y quizá el plazo razonable en la provincia de Buenos Aires no sea 3 años, sea 5 años. Siempre tiene que haber un límite. Ahora, la razonabilidad estará dada por la capacidad que tiene esa sociedad de dar una respuesta a un hecho grave. Neuquén tiene 600.000 habitantes, la provincia de Buenos Aires tiene 20 millones. Es obvio que hay un problema de escala diferente. Ahora, ¿eso quiere decir que el que vive en la provincia de Buenos Aires no tiene derecho a una justicia rápida? Sí, lo tiene. Lo que tenemos que discutir, como dice Lorenzetti, perdón, ¿cuál es el plazo razonable en ese caso? Él dice, en la provincia de Chubut, el plazo de 6 meses es irrazonable, porque alega, el Estado podría incurrir en responsabilidad internacional, por ejemplo, en los delitos de corrupción o en los delitos de violencia de género, en los que esté en juego los derechos reconocidos y especialmente protegidos de las mujeres, por un plazo de extinción de la acción tan corto. Solo por eso declara la inconstitucionalidad. Ahora, yo no sé si lo hubiese declarado si ese plazo de 6 meses en realidad hubiese sido un plazo de 3 años. De hecho, la provincia de Chubut modificó la ley antes del fallo Price. Y ahora la ley exige que, vencido el plazo, el defensor deba, de alguna manera, constituir en mora al fiscal, deba interponer un escrito o hacerle un planteo al juez de garantía exigiéndole al fiscal que presente o no la acusación. Y en el caso de que ahí sí no la presente, se declara la extinción. O sea, de alguna manera lo que dispuso el legislador es, bueno, denle la última chance al fiscal de presentar la acusación en el plazo razonable. Pero bueno, en definitiva, no sería contradictorio si logramos escindir los dos supuestos, como cubriendo situaciones distintas. Una, el plazo de ejercicio del poder punitivo, y otra, distinta, con otra finalidad, con otra razón de ser, el plazo a ser juzgado en un plazo razonable. Puede no haber prescripto el delito, pero sí puede haber caducado la facultad del fiscal de lograr una condena por haberse vencido el plazo razonable de juzgamiento. Doctor, le hago una consulta a partir del planteo que hizo el colega Contreras con respecto al Nevis in idem. Hay algo que me quedó dando vueltas. Usted dijo hace un rato que la sentencia que el Tribunal de Impugnación declaraba nula no puede ser reenviada para un nuevo juicio, porque eso violaría el principio de la doble persecución, incluso que está protegida. ¿Es correcto? Sí. No dije que el tribunal, dije una sala del Tribunal de Impugnación, no es la doctrina unánime del Tribunal de Impugnación.
Perdón, ¿cómo sería? Porque le Claro. explico. El Tribunal de Impugnación en Neuquén tiene una particularidad y es que está integrado hoy por 7 jueces, según la ley deberíamos ser 9, pero no tiene una integración fija en salas. No es que siempre intervienen los 3 mismos jueces por cada sala, sino que se generan, se convocan a los jueces de manera aleatoria a los 9 jueces para intervenir en distintos casos. Con lo cual, las posibilidades de constituir tribunales son bastante más amplias. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Bien, una integración de las muchas posibles dictó esa sentencia, pero esa doctrina no es la que comparten todos los miembros del Tribunal de Impugnación. De hecho, esa sentencia salió por mayoría, ni siquiera por unanimidad. 2 de 3 votaron en ese sentido, pero uno disintió. El disenso es, perdón, termine la pregunta porque por ahí quería agregar algún dato y yo no sé. No, es que me asombró, yo no hago derecho penal, pero algunas cuestiones a veces tocan de forma tangencial. Entonces, bueno, surge este tipo de dudas. Hasta donde yo recuerdo, cuando estudié el Nevis in idem, era claro, es decir, la sentencia, una vez que es absolutoria, uno decía, bueno, listo, es absolutoria, o prescribió, o lo que fuera, no podemos volver. Ahora, usted, si yo no interpreté mal, por eso es que me hace ruido, está diciendo que una conformación, una impugnación, ante la nulidad, la declaración de nulidad de la sentencia, dice, bueno, listo, acá se terminó, fue nula la sentencia, la oportunidad ya feneció de juzgar, el juzgamiento se hizo, salió así, no se puede volver a juzgar. ¿Es correcto? Eso es lo que usted está diciendo. Sí, que fue Bien, lo que dijo la ahora, Corte en el fallo Sandoval, ahí me acordé, Sandoval y de que la provincia de eso, Río Negro. perfecto, y que eso no es lo mayoritario, es decir, que en el caso de Neuquén, una sentencia que es declarada nula, se remite para un nuevo juicio. Normalmente sí. Y eso pregunto ahora, La ¿no diferencia. sería violatorio realmente de Nevis in idem? Bueno, la discusión es súper amplia y de hecho no está saldada. La Convención Americana de Derechos Humanos dice que nadie puede ser condenado 2 veces luego de una sentencia firme, con lo cual, una vez que la sentencia es firme, es obvio que está firme y es inamovible, no importa si es de condena o de absolución. El problema se suscita en Neuquén con la amplitud con la cual está regulada en la Constitución provincial. No me acuerdo si es el artículo 62 o 67 de la Constitución provincial, pero por ahí anda. Y dice, nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Y eso es lo que reitera el artículo 2 del Código Procesal. Con lo cual, la duda es, hecho un proceso, dictado una sentencia absolutoria, ¿el fiscal tiene impugnación o no? Según el código la tiene. Ahora, si tiene impugnación para impugnar una sentencia absolutoria es porque busca que esa sentencia sea dejada sin efecto y que eventualmente se haga un nuevo juicio. Con lo cual, el código admite, por un lado, que el fiscal impugne y segundo, que haya reenvío. Ahora, ¿cómo se compatibiliza eso con que nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez? Algunos entendemos que es factible el reenvío en tanto y en cuanto se produzca la declaración de nulidad de una sentencia por alguna causa en la cual estuvo involucrado el acusado. Por ejemplo, la doctrina norteamericana del double jeopardy, a la cual hace referencia la Corte en el fallo Alvarado, aclaro, en realidad es un voto en minoría que después adopta la Corte en el fallo Sandoval. Petracchi, en ese voto, dice, en realidad lo que está en juego es el riesgo de ser nuevamente juzgado. Si él fue realmente juzgado y fue absuelto, o fue condenado, pero esa sentencia fue nulificada por circunstancias ajenas a la actuación de esa parte, no puede ser nuevamente juzgado, porque ya soportó una vez el riesgo de ser juzgado.
El problema se puede suscitar o se puede admitir el reenvío cuando en realidad no existió un riesgo cierto de condena por ejemplo, la actuación de un fiscal venal, ¿no? Un fiscal que en realidad realizó hipotéticamente, ¿no? No me imagino un ejemplo, pero que exprofeso boicoteó la acusación porque estaba de alguna manera en connivencia con la defensa. Entonces, si por alguna razón esa sentencia fuese nulificada en alguna instancia por la actuación de algún otro fiscal, en realidad en ese caso nunca existió un riesgo cierto de condena, con lo cual hubo una ficción de juicio. En ese caso podría haber un reenvío. Pero en este caso que estoy comentando, que sí se dictó la absolución, era un caso en el cual el acusado, el caso tramitó en Cutralcó. En esa época, en Cutralcó, había jueces multifueros. Los jueces de Cámara Civil, además, eran jueces de juicio penal. Con lo cual, los jueces civiles actuaban también como jueces penales. Hubo un caso en el cual debían juzgar una estafa que se había producido, si mal no recuerdo, con títulos de crédito, creo que con pagarés. Esos jueces habían intervenido como jueces de Cámara Civil y habían sentado opinión acerca de esos pagarés. Después les cae la causa penal, la misma causa en su faz penal, y ellos se excusaron y dijeron, no podemos juzgarlo porque ya tenemos una idea de este caso, tenemos un criterio sentado porque hemos fallado en la causa civil, y si bien se discuten cuestiones diferentes, los hechos que me va a tocar juzgar son los mismos, con lo cual me excuso. Otros jueces resolvieron rechazar la excusación y lo obligaron al juez a ponerse en la situación, a 2 de los 3 jueces, a ponerse en la incómoda situación de tener que juzgar. Bueno, obviamente la sentencia fue condenatoria. Cuando llega a juicio, el acusado dice, nunca tuve la chance de ser juzgado por un tribunal imparcial, porque estos mismos jueces se habían excusado diciendo que ellos ya habían tomado intervención respecto de los mismos hechos y tenían una posición jurídica tomada. Con lo cual, la sentencia es nula. Y conforme el fallo Disser de la Corte, no quedó otra alternativa que reconocer que se había violado la garantía del juez imparcial y por ende declarar la nulidad de esa sentencia. El error fue de los jueces que rechazaron la recusación de este juez que honestamente había dicho yo no estoy en condiciones, fueron 2, insisto, no estamos en condiciones de dictar sentencia penal conforme a esta circunstancia. Ahora, dictada la nulidad como consecuencia de la impugnación que hizo el acusado, ¿podíamos mandarlo nuevamente a juicio? Porque en definitiva, ¿qué implicaba? Era decirle, mire, ¿sabe qué? Usted tiene razón. Usted fue erróneamente juzgado. Fue juzgado por jueces que no le garantizaron imparcialidad. Tiene razón y nulificamos la sentencia. Ahora, ¿sabe qué? Lo vamos a mandar ahora sí con jueces imparciales para que lo juzguen nuevamente. Bueno, ¿para qué impugné entonces? Está bien, tiene la chance de discutir su responsabilidad frente a jueces distintos, pero no había impugnado la fiscalía. Estábamos muy cerca de una reformatio impeius. O sea, yo le doy la razón, pero eso implica someterlo nuevamente a juicio con el riesgo de una nueva condena, interpretada así en el fallo Alvarado por el voto de Petracchi y reconocido en el fallo Sandoval por la mayoría de la Corte, violando de esa manera el artículo 2 del Código Procesal, que dice nadie puede ser perseguido penalmente por el mismo hecho en más de una vez, aunque se modifique la calificación jurídica o se afirmen nuevas circunstancias. Esta, de todos modos, es una discusión que se encuentra absolutamente abierta. Si bien ya la Corte ha sentado criterio en Sandoval, el fallo Sandoval, para mí, no es todo lo claro que debió haber sido. El fallo Sandoval, yo no sé si ustedes lo recuerdan, es el famoso caso
del segundo triple crimen de Cipoletti, el triple crimen del laboratorio, en donde se acusó al señor Sandoval de haber causado la muerte de 3 mujeres. Fue un caso horrible. En ese caso hubo un primer juicio en el cual se absolvió al único acusado, Sandoval, por el beneficio de la duda, porque en definitiva lo que estaba en discusión era acreditar la responsabilidad por una huella digital parcial que se había encontrado en un baño. Una pericia, no recuerdo si era de la Gendarmería o de la Policía Federal, decía que lo identificaba a él como el dueño de esa huella, y otra pericia decía que no se podía determinar de quién era esa huella, que había dudas. Se hicieron 2 pericias sobre el mismo aspecto, una dio positivo y la otra dice no se puede determinar. Esa era la prueba de cargo que había, no había otra, y el tribunal dijo, bueno, hay 2 pericias que se contradicen, ante la duda lo beneficia la duda. Esa sentencia fue impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia, y el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro dijo, si los jueces tienen duda, están obligados a salir de la duda, con lo cual deben ordenar una tercera pericia de oficio, violando las reglas del sistema acusatorio, que en ese momento no regía el Código Levene. Pero bueno, en definitiva, es una garantía constitucional la de que quien sostiene la acusación sea el fiscal y no los jueces. Es lo que por lo menos dijo la Corte en el caso Quiroga. Bien, en este caso, Sandoval llega a la Corte y la Corte dice, él ya había sido juzgado y absuelto y por ende no podía ser sometido a un nuevo juicio. Pero lo dice de manera muy escueta, poco clara, y no de la forma en que debería decirlo, siendo que estaba sentando una doctrina tan importante. Esta doctrina después fue reiterada en Can Yun-Su, pero bueno, es una discusión que para mí en la doctrina todavía no está zanjada. Todos los días hay juicios que se nulifican y se reenvían para el nuevo juicio, y la verdad que no hay defensores que sostengan el nebis in idem, no es una discusión que ha llegado de manera abrumadora a discutirse en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Doctor, hubo un fallo. Sí. Si yo tengo una sentencia condenatoria que voy al tribunal de impugnación y la nulifican, es decir, me condenaron, Sí. pero yo obtuve la nulidad, si me condenaron incorrectamente, una nulidad, esa sentencia, listo, se revoca. ¿Es incorrecto hacer el reenvío? Es decir, como defensor, no entiendo cómo no plantean el nebis in idem, ya fue juzgado, ni hablemos absuelto, pero fue condenado, pero se logró la nulidad. Es decir, logré la revocación del fallo, en este caso, a partir de una nulidad, y me vuelve a primera instancia. Quiere decir, es mejor no obtener la nulidad, sino una revocación por otra cuestión para que no me vuelvan a juzgar. Es decir, no, me cuesta entender, o hay algo que se me escapa, por supuesto no profundicé el tema del nebis in idem, más allá de lo habitual. Digo, ¿cómo puede ser? Me juzgaron, me condenaron, logré la nulidad y ahora me vuelven a juzgar y no hacen el planteo. Coincido plenamente, no lo hacen el planteo, coincido plenamente. El argumento de los que sostienen que sí se puede reenviar es que al declararse la nulidad, esa sentencia como acto jurídico desaparece, con lo cual no hubo un juicio, hubo un acto que fue declarado nulo y los efectos se retrotraen. Para mí no es un argumento que sea oponible a lo que dispone el artículo 2, por eso lo remarco, porque el artículo 2 no dice que nadie puede ser condenado 2 veces, dice nadie puede ser perseguido penalmente, con lo cual es mucho más amplio. En el caso puntual de Neuquén. Sí. Está bien. Gracias, doctor. De nada. Un placer. Es una discusión súper interesante. Bueno, nos pasamos por mucho de lo que nos había indicado Adolfo. Son 17, 8 menos 20. Si tienen alguna pregunta, con gusto lo charlamos. Yo ya estoy perfecto, así que le agradezco muchísimo. Bueno.
Bueno, espero haber sido de utilidad. Es un tema novedoso. Da para más análisis todavía, para seguir discutiendo la cuestión. Así que los invito a, si les interesa el tema, a que lean el fallo y a que sigamos profundizando en el estudio de esta cuestión que es muy interesante. De mi parte fue un placer estar, espero haber sido claro, espero haber cumplido con las expectativas y nuevamente le agradezco a Adolfo por haberme invitado. Así que bueno, si no tienen más preguntas, acá terminamos, damos por finalizada esta agradable charla. Muchas gracias.